Ya creo que está grabando. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos. Qué gusto tenerlos aquí. Gracias por su compañía. Comentarles que este es el inicio de una de 5 maravillosas conferencias que vamos a tener por parte del Foro del Campo Lacaniano, quienes una serie de doctores, maestros y académicos se conjuntaron, se confabularon para podernos dar este maravilloso ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias surge de la idea de servicios educativos. Me presento, mi nombre es Jorge Hernández, soy el responsable del área. Somos los encargados de realizar cursos, talleres, círculos de lectura, conversatorios y conferencias. A través de unas conferencias anteriores que tuvimos con Biblia con las matemáticas con la Universidad Iberoamericana, logramos hacer un maravilloso enlace con el doctor Carlos Gómez Camarena, el cual nos vinculó con el Foro del Campo Lacaniano y ellos propusieron estas maravillosas conferencias. El día de hoy vamos a hablar de psicoanálisis. ¿Qué se ve y qué se escucha en el psicoanálisis? Se da por sentado que cuando alguien llega al psicoterapeuta, la relación es de habla y de escucha, pero el terapeuta o el psicoanalista ve o escucha. Si escucha, esta escucha se pasa al registro de la mirada, es decir, de la evidencia. No vivimos ya en una sociedad en que todo se mira y poco se escucha. Pensemos por un momento que de lo que se trata es de escuchar. Pero ¿es fácil escuchar? ¿Basta con hacer el esfuerzo y poner voluntad para escuchar? No. Para escuchar es importante no naufragar en innumerables tentaciones, ejercer el poder, obedecer a las expectativas, no soportar la angustia, intentar resolver un problema, tratar de comprender, querer curar al otro, educar a quien esté enfrente o colocarse en un rol. Identificarse con los personajes, específicamente los que ejercen el poder, jefe, padre, madre, profesor, médico, sacerdote o experto. No poder salir de sí, no renunciar a los juicios, dar por sentado el lenguaje de la otra persona, no poder suspender la teoría o defender mi imagen. En esta conferencia desarrollaremos el problema de la escucha en psicoanálisis y también el lugar de la vida. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Gómez Camarena, quien es académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios en la Université Paris-Sorbonne, CITEP, en la Harvard University y en Wittenberg University of London. Practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y es miembro de la Escuela Internacional del Foro del Campo Lacaniano. Ha realizado estancias de investigación en la University of Manchester, la University of Bristol y en la University of Cornwall, Berkeley.
Es editor y coautor de libros como La venganza de la televisión, el audiovisual contemporáneo, sus nuevas preguntas del libro del 2022, y The Mark Frogs Lack and Vocabulary de Rotten Dash 2022, y Badiou fuera de sus límites, perdón, Imaginó Mundi 2010. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes, estoy muy contento de estar nuevamente en la Biblioteca Vasconcelos, tan querida y tan entrañable para muchas, lo que me incluye. Esta vez estaré abriendo un ciclo de conferencias sobre psicoanálisis organizado en conjunto con el Foro del Campo Lacaniano, y quiero agradecer especialmente a Jorge Hernández Reina, responsable del área de actividades culturales y educativas de esta biblioteca, que fue quien imaginó esta idea de este ciclo de conferencias. Pueden encontrar más información del Foro del Campo Lacaniano sobre nuestro colegio clínico y de nuestras actividades en Facebook y en Instagram, en @Campo Lacaniano México, y en Facebook en Foro del Campo Lacaniano México. El psicoanálisis ha cambiado mucho desde 1900, fecha fundadora marcada por la publicación del mítico libro La interpretación de los sueños, como muchos de ustedes sabrán. El autor, Sigmund Freud. Por mi parte, considero que la fundación del psicoanálisis no fue tanto un solo hito, sino una serie de invenciones o descubrimientos que ocurrieron a lo largo de 2 décadas y que aún sigue desarrollándose. Si el concepto fundador del psicoanálisis es lo inconsciente o la técnica de la interpretación de los sueños, el día de hoy hablaré más bien de otro concepto que es crucial para la práctica clínica llamada psicoanálisis. Hablaré de la escucha psicoanalítica. La escucha en psicoanálisis está basada en una forma de organizar conceptualmente la práctica. La escucha en psicoanálisis tiene un nombre técnico: la atención flotante. Notarán que no es fácil escuchar, mucho menos si se trata de no poner atención en algo en particular. El correlato de este tipo de atención suspendida, de una escucha sin focalización, es algo llamado la asociación libre. Es decir, por un lado tenemos la atención flotante por el lado del analista, de la analista, y por el otro lado tenemos el que la analizante hablaría de lo que le venga a la cabeza. No es fácil. Ahora bien, estas últimas están vinculadas con otro concepto importantísimo que quizá ustedes hayan escuchado mencionar y que incluso es anterior a la interpretación de los sueños y a la idea de inconsciente. Y este concepto se llama transferencia. Este triplete será nuestro protagonista conceptual a lo largo de esta charla. Trataré también de justificar en el lapso de este tiempo el rótulo bajo el cual se ampara mi conferencia. Pues bien, para escuchar hay que suspender la mirada. La psicoanalista, aunque no sea ciega, su práctica no depende de la vista. Es por eso que la psicoanalista no ve nada. En efecto, en su origen está el verbo, la palabra, el logos, para hablar como los griegos. Y parto de este punto por una razón muy importante. Los psicoanalistas, las psicoanalistas, trabajamos con la palabra. Y esto es lo que justifica que no vemos, sino que escuchamos. Para que la palabra aparezca, es muy importante hacer espacio para ella. El ser de la palabra es muy, muy tímido. Y para que emerja, es necesario cerrar el pico y hacer un vacío para que de ahí emerja como un conejo huidizo. Ese sombrero de donde sale esta magia es callarse. Callarse no es lo mismo que el silencio. Este callarse tiene efectos. Elías Canetti le llama estos pequeños sonidos respiratorios que son signo de hospitalidad, de un alentar que no precisa de emitir juicios.
Esa es la primera cita que voy a hacer de Elias Canetti. La segunda, probablemente ustedes ya la conocen, ya lo conocen, que es Byung-Chul Han. Y dice el filósofo coreano nacionalizado alemán: el silencio es un silencio hospitalario que se distingue del silencio de un silencio analítico, que oye todo lo que cuenta y toma nota de ello en lugar de atender a lo que dice. El oyente hospitalario se vacía haciéndose una caja de resonancia para que el otro lo redime devolviéndolo a ella misma. La escucha puede bastarse a sí misma para sanar. Cierro la cita. Es así que la psicoanalista recibe a su analizante, pero no debe guiar lo que ella o él dirá. La psicoanalista recibe con hospitalidad a su analizante, guardando silencio, creando una madriguera de donde saldrá este conejo. Ahí espera que la palabra vaya llenando ese agujero poco a poco, pero sin colmarlo. Hay que decirlo, esto es sorprendente para la misma analizante, quien se preguntará cómo comenzar o incluso de qué hablar. La respuesta de la analista, de la psicoanalista, podría ser: diga lo que usted quiera. O esperar a que la palabra de su analizante pinte ese lienzo en blanco ofrecido por su psicoanalista. El silencio entonces es acogedor y la palabra podrá comenzar a rayar esa hoja en blanco. Y bien, es una posibilidad. Una psicoanalista recibe a su analizante en el final de la pandemia, por lo que fue recibida en el espacio virtual, de un lado el smartphone y por el otro la pantalla del ordenador. Como ocurre con frecuencia, la analizante no sabía cómo comenzar. Nuevamente, en ese lienzo en blanco puede ser no únicamente hospitalario, sino sobrecogedor. El lienzo será en todo caso un lugar para la creación. La analizante comenzó a hablar de lo que ella denominó TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. La analista respondió a esa frase diciendo que no sabía muy bien de qué se trataba, pero que ella, la propia analizante, podía explicar con sus palabras de qué va ese malestar. Es obvio que la psicoanalista conoce la expresión y por supuesto que también el diagnóstico, pero una psicoanalista, para escuchar, no habla la lengua común y no se orienta por los diagnósticos. La mayoría de las veces los manuales diagnósticos, los conceptos psicológicos, como también los psicoanalíticos, cierran las orejas, las tapan. Lo importante es entonces regresarle el poder a la palabra. Que el analizante pueda palabrar su padecimiento, su dolor o su sufrimiento. Es así que ella continuó hablando sobre cómo comenzó ese dolor. Cómo llegó a desesperarse por limpiarse las manos pensando que tenía gérmenes, desde antes que comenzara la pandemia. La propagación global del virus justificó de mejor manera su preocupación por limpiar su cuerpo de los gérmenes. Imaginaba que todo estaba contaminado. Lo que nos interesa a las psicoanalistas es abrir las orejas y escuchar las palabras con las cuales la analizante narra y cuenta su sufrimiento. Ella continuó diciendo que la parte que más se limpiaba eran los brazos. La analista hizo un par de preguntas. ¿Cuándo cree que comenzó esto? ¿Por qué vino a buscar ayuda justamente ahora y no cuando la dolencia inició hace 2 años antes? La analizante continuó su relato y la psicoanalista no pudo no notar una equivocación en su decir. La analizante dijo lo siguiente: en ese momento me di cuenta que ya había sido la gota que derramó el brazo. En realidad, la analizante quiso decir vaso, no brazo. Pero la psicoanalista escuchó, ya que tiene las orejas destapadas.
la psicoanalista escuchó claro la palabra brazo. Sí, la misma parte de su cuerpo que ella dijo que no, que se limpiaba más que otras partes. Esto no se le puede escapar a una psicoanalista. Y por eso ella dramatizó y exclamó: ¿el brazo? ¡El brazo! El silencio de ella demostró que había algo importante en lo que ella misma había dicho y que quizá nunca había escuchado antes. El brazo. La psicoanalista cayó para sostener ese momento y después de unos segundos preguntó: ¿recuerda algo, lo primero que le viene a la cabeza sobre su brazo? Y ella comenzó a contar una larga historia sobre la parte que más envidiaban las mujeres de su cuerpo. En las fiestas, en las salidas de la escuela para recoger a sus hijas, cuando caminaban por la calle, eran los brazos. Ella, una mujer de 60 años, consagrada a su familia y con la única consigna de casarse para ser feliz, no soportó la vida del matrimonio y se enamoró de otro hombre. Y al experimentar por primera vez el placer de pareja, por primera vez un orgasmo, solicitó el divorcio para sorpresa de todos y de todas. Sus brazos eran bellos por su afición al baile flamenco, pero también por un pequeño desplazamiento le recordaban a una película titulada La letra escarlata, filme donde una joven había dado a luz a un bebé de paternidad desconocida, un bastardo, lo que le condenó a portar una letra A en el pecho, y esta letra era de color escarlata, letra con la que comenzaba la palabra adulterio, y que la mostraría con vergüenza, la exhibiría con vergüenza para todo el mundo. La analizante pasó la letra escarlata del pecho al brazo. Quiero que noten que ella misma pudo haber desestimado lo que dijo y no escucharlo y decir: bueno, ya quise decir vaso y dije brazo, no pasa nada. Pero lo dijo, y eso fue escuchado en análisis. Eso es lo que escucha el psicoanalista. Las psicoanalistas escuchamos y por eso nos interesamos en cosas que en su momento fueron importantes y después fueron menospreciadas. Entre esas cosas menospreciadas están los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los síntomas, los chistes, esas cosas de las que nadie se ocupa. Recordarán que lo inconsciente, como los agujeros negros en la física, no se manifiestan de manera directa, sino por los efectos que se producen en su horizonte de sucesos. Esto es lo que las psicoanalistas llamamos las formaciones del inconsciente. Pero regresemos a la escucha. El gran descubrimiento de Freud fue poner un territorio desconocido, fue suponer un territorio desconocido que comandaba nuestros pensamientos. Y como Cristóbal Colón con su huevo, encontró un nuevo y desconocido continente, el cual en principio debió suponer para poder explicar una serie de fenómenos y así tratar de curar muchos malestares psíquicos. A diferencia de Colón, Freud fue respetuoso con este nuevo territorio y lejos de invadirlo, ultrajarlo, civilizarlo o educarlo, tuvo que inventar un método para poder escucharlo. Se notaba ya una tonalidad política en la escucha. En efecto, la primera tentación fue entrar a este continente en medio de la noche, abrirlo por completo a través de la hipnosis y sacar todo de él. Pero muy pronto se dio cuenta que esto no servía y que producía un efecto sugestivo, es decir, que las analizantes terminaban por aceptar lo que se les decía en lugar de sus malestares, quedaban colonizadas. Si lograban esto último, es decir, curar los malestares, sus efectos no tenían larga duración. También quiero que se den cuenta de algo muy obvio, que Freud pudo percibir que la hipnosis era una tecnología de un ejercicio de poder. Es por esta razón que la invención de un método para escuchar en psicoanálisis muy pronto se descubrió como un método político. Es
es decir, no únicamente técnico. Para poder tener cuidado, al avanzar en ese nuevo continente que se descubría, habría que proceder de la manera siguiente: que la analizante o el analizante hablara de aquello que le viniera en la cabeza, sin estar bajo el flujo de la hipnosis y sin censurar sus pensamientos, aunque los considerara absurdos, extraños o de mal gusto, como cuando uno va en la ventana de un tren o de un autobús y va viendo el paisaje y comentando lo que va pensando y viendo. Es esta la llamada regla de oro, la que también tenía una contraparte. La psicoanalista no debía poner atención a algo en particular o enfocarse en esto o en otro. El término que utilizó Freud en alemán fue Gleichbewegte Aufmerksamkeit, es decir, atención parejamente flotante. El 12 de mayo de 1889, por la mañana, Freud aprendió la lección de su analizante, una tal señora Emmy von N., que provenía de Livonia y tenía 40 años. Cito el propio dicho del caso según Freud: yo creo que en ella los dolores de estómago acompañaban a cada ataque de zoopsia. Su respuesta, bastante renuente, fue que no lo sabe. Le doy plazo para mañana para recordarlo. Y hete aquí que me dice ella con expresión de descontento que no debo estarle preguntando siempre de dónde viene esto y lo otro, sino dejarla contar lo que tiene para decirme. Fin de la cita. Es en este preciso momento donde Freud abandona la hipnosis y por lo tanto una tecnología de poder colonizadora. Freud tuvo que inventar entonces un nuevo método que, por un lado, invitaba a las analizantes a decir libremente lo que les pasaba por la mente, mientras que él debía poner la mayor atención en las palabras que provenían de sus analizantes. He aquí un método científico que para este nuevo objeto llamado el inconsciente existía. Pero este invento para este nuevo objeto no solo implicó una nueva forma de relación de poder, como ya he repetido, sino que también se trata de una nueva relación con el saber. Hasta ese momento, la forma de acercarse científicamente al objeto de estudio había sido la mirada. Pero a nadie se le había ocurrido que el inconsciente no se le aborda por su visibilidad o invisibilidad, sino por una nueva forma de conocimiento o de saber: la palabra y la escucha. En este punto será importante traer a un nuevo interlocutor para escuchar mejor esta historia. Se trata del filósofo francés Michel Foucault, que en su libro El nacimiento de la clínica de 1963, el también historiador da cuenta de cómo la medicina también es un lenguaje, una óptica científica y una relación humana. Es así que estudió las transformaciones socioculturales, económicas y la forma del examen médico, sus estructuras lingüísticas y su técnica anatomopatológica, donde uno de los temas centrales que permitió la emergencia de la medicina moderna fue precisamente la observación y la mirada atenta. Digámoslo de manera directa y sin anestesia: la medicina y la clínica moderna le deben todo a una forma privilegiada de conocimiento, la mirada sobre los cuerpos que se conciben entre 3 dimensiones y que deben ser abiertos y auscultados a la luz del día. Arrancarle el secreto a la noche por medio de la mirada. Debe notarse entonces que la invención freudiana de la asociación libre de la palabra y la escucha parejamente flotante no se trata únicamente de un dispositivo político y de ejercicio de poder distinto a la clínica médica moderna, sino también una manera de abordaje epistemológico. Recuerden que la epistemología es una subdisciplina de la filosofía que pretende dar cuenta de cómo conocemos lo que conocemos. Y no es lo mismo conocer por medio de la escucha que conocer por medio de la mirada. Tiene efectos éticos, tiene efectos políticos y tiene efectos epistemológicos.
Llegamos aquí a una formulación mucho más cristalina que dice lo siguiente: la psicoanalista lee en lo que escucha. Se ha hablado muchas veces sobre la importancia de escuchar a los demás, pero no se trata tanto de un acto de buena voluntad o de un acto sino de un acto casi antinatural en nuestra cultura. Nuestra forma de pensar, nuestras instituciones, nuestro urbanismo y nuestra forma de organizarnos como sociedad se está decantando francamente por el registro visual. Vean las cámaras por todos lados, las evidencias, y nuestra forma de organizarnos como sociedad se está decantando francamente por el registro visual y de la mirada en desmedro de la escucha y de lo escrito. Si hay una relación entre la forma de saber y el poder, debemos decir que la mirada es la forma de someter el campo de lo visual al dominio de ella. No es casualidad que proliferen imágenes en las redes sociales y que hayamos naturalizado la instalación de cámaras de vigilancia en casi todos los espacios que habitamos. La forma jerárquica de conocimiento y de ejercicio de poder en nuestra época es entonces la mirada. Aquí nuevamente me gustaría convocar a Byung-Chul Han. Me gustaría que pusieran atención en la oposición que hace Han entre la imagen, lo visual, y la escucha. Cito: en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. Estamos hablando que este libro es de 2010. O sea, ya existe, es el psicoanalista o la psicoanalista. Repito, en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de un pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es entonces, sobre todo, la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Hago un pequeño paréntesis. Al menos para el segundo psicoanalista más importante de la historia, Jacques Lacan, vamos a discutirlo, el estadio del espejo, que es la construcción del yo, del ego y del narcisismo, está basado en la mirada, en una anticipación de la mirada. O sea, no se equivoca Chul Han cuando plantea que entre más mirada hay, más reforzamiento del ego, o al revés. Hay una relación entre estos dos. No es una cuestión moral, es una cuestión epistemológica y es también una cuestión cultural. Continúo. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa Eco, además es mujer, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en la repetición de la voz propia. Escuchar entonces no es un acto pasivo, se caracteriza por una actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su propia alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar entonces es un prestar, es un dar, es un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido, la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro hable o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar, liberándolo de su alteridad. El oyente es una caja de resonancia en el que el otro se libera hablando. Así, de esta manera, puede tener para el otro efectos salutíferos. Este está en La Sociedad del Cansancio, en página 47, fin de la cita. Resulta increíble que Han no haya pensado en el psicoanálisis, pero quizá tenía la versión común de la que todo el mundo pensamos de las y los psicoanalistas. Como se darán cuenta, escuchar es cada vez más difícil en nuestra cultura. Además,
no es nuestra disposición natural como humanos. Escuchar implica entonces un cambio de disposición, no una visual, sino un cambio de registro a lo que se escucha, una renuncia además al ejercicio del poder y una actividad contracultural. ¿Cómo escuchar entonces? Trataré de hablar aquí lo más claramente posible de disposiciones, técnicas y actitudes epistemológicas que no son para nada fáciles de adquirir. Para escuchar es necesario renunciar a comprender mucho de lo que se dice. Vieron que a veces lo peor que le puede decir un amigo o a una amiga es te entiendo. Y eso es justamente lo que nos pasa cuando queremos arreglar un problema en el banco o con un problema del celular. Lo entiendo perfectamente. No entiendes nada. Y hasta uno se empieza a enojar un montón. Porque queda claro, ¿sí?, que a veces escuchar no es equivalente a entender. Y por eso se pueden explicar frases como, mira amiga, estás bien loca, no entiendo nada, pero aquí estoy y te escucho. Aunque no se entienda, se puede prestar el oído. Para escuchar es necesario renunciar a comprender mucho de lo que se dice, a tener paciencia para que la otra persona, sin mucho orden o con un orden diferente al mío, rodee, se distraiga y diga cosas que parecen poco importantes. Para escuchar, entonces hay que romper el hechizo de la realidad. No esperar a que se hable de la realidad fáctica, sino que las palabras mismas son una ficción en la que se construye la realidad y que no son inocentes las palabras que se utilizan. Por lo tanto, las palabras no son un medio para llegar a la realidad, sino que las palabras en sí mismas importan. Una buena escuchadora es aquella que se interesa en la vida ajena de manera artesanal, sabiendo que cada persona es radicalmente única. Se interesa por este o esta otra persona como un desafío de lectura, como un buen libro o una buena película a la que hay que asistir. Escuchar es darle todos los poderes a la palabra y por lo tanto ya lo ven venir o ya lo escuchan sus pasos. Es un ejercicio democrático. Para escuchar hay que desidentificarse de los personajes del poder. La jefa, el padre, la profesora, el médico, el sacerdote, la experta. Tiene que ver con una cuestión de poner las identificaciones. Y también cuando digo identificaciones las digo en términos psicoanalíticos, pero también en términos civiles. Identifíquese. Es hombre, es mujer, es mexicana. La psicoanalista comienza por renunciar entonces al ejercicio del poder que les ha atribuido, y no es fácil. Escuchar entonces es oír palabras en lenguas que no entiendo. Y por lo mismo debo salir de mí, suspender mi propia perspectiva. Es poner atención a las palabras que alguien completamente distinta a mí me dice con sentidos que yo ni siquiera sospecho. Escuchar es renunciar a los juicios que yo tengo sobre la otra persona y sus palabras. No se trata de una actitud psicológica entonces, o de una buena voluntad, las cuales son importantes pero nunca alcanzan, no son suficientes. Se trata entonces de una disposición muy seria que le pertenece más bien al campo de la antropología. Estoy frente a alguien que es de otro país, de otra cultura y de otra forma de pensar completamente distinta. Eduardo Viveros de Castro, uno de los mejores antropólogos de la época, brasileño, dice que la antropología es por excelencia la ciencia que se ocupa de lo otro, radicalmente otro. Y por eso trabaja en cuestiones como la animalidad. Pero hay otro tema. No se trata entonces de tener voluntad de escuchar o ganas de escuchar. Esta es una de las cosas más inquietantes. Yo quiero escuchar, pero no puedo escuchar nada. Pero hay una razón para ello. La escucha no depende del yo. Y este es otro descubrimiento freudiano. No basta la voluntad, porque la voluntad es yoica. Y el yo es efecto de una estructura del lenguaje. No soy yo quien habla.
Soy hablado por el lenguaje. Y recuerden que el lenguaje no le pertenece ni a este ni a ella, no le pertenece a nadie, es transindividual. Regresemos otra vez a Chul Han. Cito: la actitud responsable del oyente hacia el otro se manifiesta como paciencia. La pasividad de la paciencia es la primera máxima de la escucha. El oyente se pone a merced del otro sin reservas. Quedar a merced es otra máxima de la ética de la escucha. Es lo único que impide que uno se complazca de sí mismo. El ego no es capaz de escuchar. Fin de la cita. Se trata entonces, como en un juego de ajedrez o como un juego de backgammon, lo que ustedes quieran, de colocarse en el lugar correcto para poder escuchar, incluso para escucharse a una misma. ¿Me explico? En la conversación cotidiana, lo que genera angustia tiende a convertirse en inhibiciones. Aquí ya voy a empezar a hablar más freudiano. Una investigadora japonesa brasileña de la Universidad de Sao Paulo, Cristiane Nakawa, realizó una investigación con los sobrevivientes de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Para nuestra sorpresa, los ancianos contaron vívidamente lo que nunca habían podido revelar a nadie. Y esto se debía a que en Japón tocar temas que provocan afectos dolorosos para los demás puede resultar desagradable. Y también resulta algo poco elegante. Evitar el tema de la bomba se convierte entonces en un acto de respeto, no de evasión o de abstención, solamente de respeto. Piensen en todas cómo cada una de las culturas va a imposibilitar hablar de ciertas cosas. No por represión, Pero ¿hasta qué punto esta regla tácita de la conversación en esta lengua, la japonesa, no favorece el aumento de afectos dolorosos y aprisionados en un individuo? El ejemplo aquí para introducir es la idea de que en una conversación nunca se trata solamente de una simple decisión de entrar o no en temas delicados. No sé si alcanzan a notar, si ustedes tienen un poco de sensibilidad en términos filológicos, existe una proliferación de lo que se llama el small talk, ¿no? Las pláticas del clima, de las chivas y de todo esto, porque nos causa angustia hablar con nosotros. O sea, y de eso casi nadie habla. Ni la sociología, ni las ciencias políticas, ni la psicología. Cuando hablamos, y es algo que todos los días lo van a experimentar unas 5 veces de aquí a que se lleguen a su casa, es súper angustiante la presencia del otro. Entonces no se trata de una cuestión de represión política, sino se trata de algo en donde se juega la angustia y donde también la cultura va modificando los temas que son delicados o no. Temas de este tipo presuponen intimidad, pero fue precisamente la falta de intimidad y la distancia cultural creada por una estudiante brasileña, un país muy lejano, lo que hizo posible que hasta entonces algo que estaba envuelto en la vergüenza, en la culpa y en la humillación pudiera ser hablado por primera vez. Una conversación es siempre un viaje arriesgado y podemos cruzar los límites y herir a la otra persona yendo más allá de su intimidad. Pero también podemos no cruzarlos, ni herirla, porque no hemos creado la intimidad que solo el cruce de los límites puede establecer. Toda conversación en ese sentido tiene un lugar en un espacio simbólico. Esto es lo que Lacan llamará lo simbólico y Freud llamará lo inconsciente o Die andere Schauplatz, la otra escena, que está representado por una geografía, una topología del discurso. Dentro de este espacio hay lugares. Aquí esto es bien interesante porque cuando hablamos vamos colocándonos en un lugar y colocamos a la otra persona en otro lugar. Y muchas veces ciertas conversaciones nos descolocan o recolocan a otros en distintos lugares. O incluso todavía más extraño, cuando yo hablo cambio de lugar. Fíjense cómo entonces no se trata de una identidad de yo, sino de un lugar
Hablar y escuchar tiene que ver con lugares y no con yoes, con egos. Dentro de este espacio hay lugares definidos por horizontes de expectativas, por reglas que definen quién puede decir qué, a quién y cómo, quién debe hablar y quién debe callar. Ahora ustedes callan y yo hablo. ¿Quién hace las preguntas y quién tiene las respuestas? ¿Quién puede decir libremente lo que quiere y quién necesita permiso para hablar? Muchas mujeres se quejan de que no se les escucha, y con mucha razón. Y las investigaciones demuestran que se les interrumpe con más frecuencia que a los hombres, lo que ahora se conoce como man-interrupting. Los lugares de palabras son complementarios, pero también antagónicos de los lugares de la escucha, y determinan relaciones de poder y reconocimiento, y que también pueden subvertir y transformar estas relaciones desiguales que están distribuidas cuando pensamos en la raza, en la clase, en el género y la sexualidad, así como la religiosidad, la etnia e incluso la ascendencia. Los cambios, fíjense todas las reglas tácitas que están en juego cuando hablamos. ¿Quién habla? ¿Quién puede preguntar? ¿Quién escucha? ¿De qué manera escucha? Se trata de lugares. Y si se fijan, la densidad que estoy planteando nada tiene que ver con el ego, nada tiene que ver con una interioridad psicológica. Hay posiciones, los cambios de este tipo dentro de un sistema de lugares se producen cuando se adoptan posiciones inesperadas o imprevistas. Hay posiciones que refuerzan la jerarquía y la circulación del poder en estos lugares simbólicos. Las hay, las que evitan y asumen el conflicto. Otro problema interesante. Se deja de lado el conflicto y entonces mi yo se conserva. Pero no avanzo en el reconocimiento de mi deseo, que es todo un tema freudiano y lacaniano. Dicho de otra manera, el psicoanálisis es una tecnología que cambia el eje de la mirada a la escucha y que permite que en lugar del ego puedan aparecer los lugares y que en esa conversación arriesgada se puede entrar una intimidad donde se transformen las relaciones que tenemos frente a nosotros. No se trata de bajar la oscuridad de las cuevas y encontrar una cosa oculta, súper espantosa del inconsciente. Es mucho más superficial el psicoanálisis de lo que uno cree. No se trata entonces del yo, sino de la subjetividad. Y hay distintas formas en los sujetos que no se agotan en el yo. Y esto es algo bien interesante. La psicología nos ha convencido de que la única forma de subjetividad es la mentalidad interior y el yo. El yo y la mentalidad son únicamente dos modalidades del sujeto o de la subjetividad. El sujeto del lenguaje, el psicoanalista como objeto, el sujeto dividido o desapropiarse de uno mismo o de una misma como destitución subjetiva puede ser otra modalidad de existencia en los humanos. Esto es muy interesante porque para que el psicoanalista o la psicoanalista pueda escuchar tiene que colocarse en el lugar de objeto. Existe la modalidad de convertirse en un objeto para poderle darle lugar al otro. Y esto especialmente en pacientes con autismo es súper importante. La psicoanalista se tiene que someter como objeto para que pueda emerger un sujeto autista. La escucha tiene entonces, como verán, no solamente una dimensión psíquica, no solamente una dimensión social, cultural, sino política, como he estado insistiendo una y otra vez. Es una acción, una participación activa en la existencia de los otros y también en sus sufrimientos. Porque al momento de ir cambiando y transformándose estas relaciones a partir de una conversación, a partir del habla, a partir de modificar estos lugares, también circula de otra manera los afectos. La angustia, la vergüenza, la culpa, el deseo. El secreto del psicoanálisis es que es a partir de las palabras que los afectos van circulando. Y no se trata de ir directo a los afectos, sino de ir directo a las palabras. En ese sentido es un error decir que se trata de escuchar los sentimientos. Los sentimientos no se pueden reprimir, ya desde Freud.
lo que se reprime son las representaciones inconscientes de esos afectos. Los afectos y los sentimientos quedan volando y se atrapan con otras nuevas representaciones. Con lo que hay que trabajar no es con los sentimientos, sino con las representaciones y los lugares para que los afectos circulen de otra manera. No voy a meter en ese punto ahora, es algo muy, muy técnico. Es lo único que enlaza e intermedia entre los humanos para que configuren una comunidad. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otras y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento. Y hoy, de alguna manera, cada una se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos, sus vergüenzas y sus culpas. Y echa a tierra sus deseos. Y echar a tierra sus deseos es lo que se puede llamar depresión. Y aquí nuevamente cito a Byung-Chul Han. El sufrimiento se privatiza y se individualiza, pasando así a ser objeto de una terapia que trata de curar al yo y su psique. Pensamos que esto es una crítica al psicoanálisis, pero no lo es, porque el psicoanálisis no piensa en términos de la psique como una integridad mental, sino como una relación con nosotros. Y tampoco lo interesante es el yo. Lo primero que se trabaja en un análisis es deponer al yo, que es lo que se llamaría el estadio del espejo, que lo único que produce es conocimiento paranoico, ¿sí? Y relaciones especulares de amor y odio. Eso es lo primero que hay que trabajar para deponer. Continúa Byung-Chul Han, dice: todo el mundo se avergüenza, pero cada uno se culpa solo a sí mismo de su endeblez y de sus insuficiencias. Y no se establece ningún enlace entre mi sufrimiento y tu sufrimiento. Se pasa por alto la sociabilidad del sufrimiento. Fin de la cita. Esto es muy interesante porque cuando Freud trata de pensar cómo funciona lo inconsciente, empieza a trabajar por medio de casos. Y lo que le llama la atención a Freud de los casos es que son narrados como si fuera una novela. No solamente él escribe como si fuera una novela sus casos, con lo cual ganó el premio Goethe, sino que la propia forma de despliegue de lo inconsciente tiene un género literario que podría llamarse una novela. Y es por eso que Freud acuña una frase muy importante para el psicoanálisis, que es la novela familiar del neurótico. ¿Qué es lo que hace Jacques Lacan cuando empieza a utilizar un método matematizado, formalizado por un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, para poder dar rigurosidad científica a la escucha del psicoanálisis? Él dice que más bien el sufrimiento no proviene tanto de una novela familiar del neurótico, sino de un mito individual del neurótico. Esto es muy interesante, es algo que he desarrollado en algunos de mis seminarios, en el que está Alan, en donde se puede hablar de un Lacan moderno, un Lacan teórico de la modernidad. Lo que hace Jacques Lacan, es tratar de dar cuenta cómo el sufrimiento de los humanos tiene que ver con un rompimiento en la historia en la modernidad, lo cual produce, no voy a problematizar mucho eso, produce una división de ese momento en adelante entre saber y verdad. La filosofía se encargaría de la verdad, la ciencia del saber, y el psicoanálisis se haría cargo del sujeto que está dividido entre la verdad y el saber. Pero hay una segunda decisión en la modernidad que produce un montón de síntomas en nuestra época. Es decir, los sujetos que llegan al consultorio sufren porque están divididas entre saber y verdad, aunque parezca que no, y eso va a producir un síntoma, y están divididas en otro problema bien interesante que es político. Están divididas entre poder y autoridad. Hay una división entre poder y autoridad, y eso es lo que se puede llamar, por un lado, la democracia, ¿sí? Que tiene efectos muy interesantes, pero también tiene efectos subjetivos, y es lo que Nietzsche llamará Dios ha muerto, o el propio Jacques Lacan en su artículo sobre la familia, la declinación del nombre del padre.
¿Qué significa eso en términos antropológicos? Porque estoy llevando ese punto, el punto de la antropología. Que Lacan pasa de la novela familiar del neurótico al mito individual neurótico para decir lo siguiente: a partir de la modernidad, los humanos se quedan encerradas. La humanidad se queda encerrada en un mito individual del neurótico porque no tiene rituales para poder socializar su dolor. Es un problema moderno. El mito individual del neurótico tiene que ver con la orientación de la cura, la dirección de la cura es pasar del mito individual del neurótico a crear una serie de relaciones con nosotros. Por eso no se trata de una cuestión individual o interior o de un movimiento yoico, sino de un movimiento hacia nosotros. De ahí el interés en la escucha, ¿se dan cuenta? Y en la palabra. Imaginen entonces que yo recibo en mi consultorio a una persona que dice las siguientes palabras: busco, busco y no busco. Mi hermano me está cucando. Los plebes se fueron a jugar fútbol. Qué milanesas que nos visteces. Cámara, pichacha y rin. Bambi es un venado y un su valedor. Y la queso, leve la nieve. No entiendo nada. Pero esas palabras dicen más de lo que uno quiere decir y menos de lo que uno quiere decir. Y ese es un lenguaje extranjero. Lo más interesante es que las analizantes también son extranjeras para sí mismas. Piensan que saben lo que dicen, pero se les cuela en su decir algo que se escapa, algo que no podían escuchar. Fue la gota que derramó el brazo. Una psicoanalista supone que ni ella ni el propio analizante saben muy bien lo que dicen. El silencio que hospeda la palabra del otro supone que el otro tampoco se entiende o que tampoco se escucha a sí misma. El psicoanálisis es entonces una invitación a hospedar a una exiliada de sí misma en la palabra. En este punto me gustaría, ya hablé de la palabra exilio, me gustaría citar a mi colega y amigo, el psicoanalista argentino Jorge Alemán, en un pequeño escrito muy lindo que se llama Exilio, y dice lo siguiente: nadie nace en su tierra natal. Las existencias hablantes son hijas de un torbellino de palabras, huellas, marcas imposibles de localizar topográficamente. Por eso, llegar a la propia tierra natal no es un hecho natural, sino un viaje que se puede o no desear hacer. Nunca existirá una apropiación total de lo natal y del exilio original. Como supieron los poetas, la tierra natal no se brinda de otro modo que realizando su propia sustracción. Cuando es así, es un mero paisaje folclórico de consumo ornamental. Si las contingencias de la vida hacen que alguien tenga que exiliarse de su país, si se sobrepone al fantasma de la pérdida, se encontrará con un segundo exilio que no hará más que redoblar al que ya estaba desde el origen. Fin de la cita. Debemos saber que todas somos exiliadas de nosotras mismas y que si escuchamos de otra manera nuestra lengua, podríamos saber cosas que no sabíamos que ya sabíamos. Es lo que Freud llama el encuentro con lo consabido. Las analizantes dicen frases que pueden leerse en dos o más sentidos, por equívoco homofónico, por equívoco gramatical o equívoco lógico. Y la psicoanalista le da todos los poderes a esa palabra. La oreja de la escucha de la otredad es entonces un refugio para este primer exilio. La finalidad última del psicoanálisis es entonces alojar la palabra extranjera del otro en mí para así poderme cuidar mejor. Aquí voy a cambiar de revolución. Vamos a ver, es muy interesante. Hay una película hermosísima que no se consigue, que se llama Adieu Lacan o Adiós Lacan, que es la vida de Lacan, que además tiene, fílmicamente es muy impresionante porque tiene la estética de Juana de Arco, la película francesa de los años 30, pero además
ninguna escena es captada con el mismo emplazamiento de la cámara, es muy lindo. Pero, a ver, ¿por qué hago todo este recorrido? Porque el personaje ficticio del psicoanalista Lacan, cuando se va a su analizante, se sienta, hace una llamada por teléfono, cuelga, y después se escucha en sus pensamientos la siguiente frase: hay mucha gente que se va a la tumba sin haberse escuchado ni una sola vez en su vida. Es una de las frases más fuertes que he escuchado en mi vida, ¿eh? Hemos hablado hasta aquí entonces de la dificultad de la escucha, incluso de escucharse a una misma. También hemos hablado de una relación distinta respecto al poder en la escucha. Escuchar o escucharse a una misma es una relación distinta frente al poder. Y aquí tenemos que hablar también de una idea que es tan antigua como contemporánea: el cuidado de sí, el ocuparse de una misma. Vieron que es por eso que un psicoanalista mucho más reciente, digo reciente, es un decir porque acaba de morir hace 2 años, o hace 1 año, Jan Alush, tiene un libro que se llama ¿Es el psicoanálisis una práctica espiritual? No dice práctica, dice otra palabra, un ejercicio espiritual. Y se trataría de, como los ejercicios ignacianos. Recuerden que, bueno, ustedes no lo saben, pero toda mi formación fue jesuita. Entonces toda la idea de los ejercicios espirituales tiene que ver con el cuidado de sí. Es una idea desde las escuelas helenísticas, Séneca, es decir, los cínicos, los estoicos, los epicúreos y los escépticos, que creaban comunidades para poder ocuparse de sí mismos. O sea, que hay algo que tenía que ver con la relación que tenemos con las otras. No es que la otra persona sea más inteligente, no es que la otra persona sea más poderosa, es que si yo no tengo una alteridad, no puedo cuidarme de mí mismo. Ocuparme de mí mismo, pero tampoco cuidarme de mí mismo, porque puedo ser mi peor enemigo, lo saben, ¿eh? Todo el mundo lo sabemos aquí. La escucha del psicoanalista es aquella que cuida de la contingencia, que oye de manera equifluctuante sin foco específico y que al mismo tiempo está atenta a una repetición, a un detalle disonante, por utilizar una palabra poco común o por una variación de tono o de intensidad o en el ritmo del habla. Quienes me conocen saben que nunca hablo así de despacio, que siempre voy corriendo. O sea, es intencionado mi discurso el día de hoy. Escuchar es dejarse afectar por el otro, dejarse llevar por las incoherencias, las confusiones, es dejarse afectar por lo dicho en mi alteridad. La psicoanalista escucha cuando se trata de puro cliché y de palabra vacía, y trata de vincular a la analizante con su palabra más plena y la más extraña incluso para ella misma. Y de esa manera permite reverberar, puntuar, subrayar, reformular y editar textos. Nuevamente, repito, una psicoanalista lee lo que se escucha. Una psicoanalista pone una coma, escribe un punto, corta una frase, separa párrafos, acerca un sinónimo, permite una reformulación, quizá incluso un nuevo título, o crea encabezados. Pero la psicoanalista no es una autora, es solamente quien edita. En el fondo, también es una secretaria, alguien que guarda secretos y emite cartas en el momento adecuado, produciendo una temporalidad, un lugar o un sentido novedoso, tanto para el analizante como para el psicoanalista. En resumen, para escuchar, no hay que dejarse naufragar en innumerables tentaciones, ejercer el poder, obedecer a las expectativas o defender mi propia imagen. Si el psicoanálisis, ya voy hacia el final, si el psicoanálisis es científicamente una novedad, lo es en este punto por su relación epistemológica con la palabra y no con la mirada. Y es así que también cuestiona una forma de relación con el poder. Renunciar al poder que se me ha conferido y otorgarle una soberanía absoluta a la palabra. Es decir,
Quien llega al consultorio le otorga todos los poderes al psicoanalista y el psicoanalista tiene que renunciar a ellos y mejor dárselos a la palabra. Aquí me gustaría ir perfilando entonces el final de la conferencia. Cuando Hannah Arendt, exiliada en Francia, migrante en Portugal y refugiada en Estados Unidos, es entrevistada por Günter Grass en 1964, le pregunta si añora la Alemania anterior al Tercer Reich. Y ella responde: la Europa del periodo anterior a Hitler, le aseguro que no guardo ninguna nostalgia de eso. ¿Qué quedó de eso? Queda la lengua. Este es el comentario de mi maestra, filósofa, filóloga Bárbara Kazan a esta frase. Cito a Bárbara Kazan: es la lengua materna y no la tierra de los padres lo que constituye su patria, a contracorriente del consentimiento hecho a favor del latín para fundar Roma. Lo que hace patria es la resistencia del alemán en Nueva York. Hannah Arendt nos enseña a desatar de forma más radical la lengua y el pueblo. La lengua alemana y el pueblo alemán no son idénticos, ni siquiera superponibles del modo que sea, y sobre todo, para nada políticamente. El libro es La nostalgia, página 70. Bárbara Kazan cuenta en este libro que Hannah Arendt escapaba a las situaciones de obediencia mediante una frase que rezaba así: "This place is nicht für meine Muttertochter". Salto de agua de la lengua para caer de nuevo en su lengua. Este lugar, en inglés, this place, no es para la hija de mi madre, nicht für meine Muttertochter. Frase que usaba cuando era políticamente necesario, incluso con la propia comunidad judía. No sé si se entiende, cuando le cuestionaban algo, ella respondía: "This place is nicht für meine Muttertochter". Es así que hay una diferencia entre la lengua materna y la tierra de los padres, la patria, lo que está ligado a una profunda precaución que debe rodear a toda designación de identidades. Para el psicoanálisis, como para Hannah Arendt, somos exiliados de nuestra propia patria, pero acogidos en nuestra lengua, si hay alguien que la escuche y le dé refugio a estos oídos, a esa lengua. Me parece importante subrayar que el psicoanálisis no es el único saber que ha estado preocupado por la dimensión ética y política de la escucha. Es esto lo que los distintos feminismos han resaltado con términos como manterrupting, un hombre interrumpe la conversación de una mujer; gaslighting, un hombre descalifica lo dicho por una mujer; o mansplaining, un hombre determina el verdadero sentido de lo que ha dicho una mujer. Termino entonces, ahora sí, con una frase de Byung-Chul Han sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Cito: la escucha tiene una dimensión política, es una acción, una participación activa en la existencia de otros y también en sus sufrimientos. Es lo único que enlaza e intermedia entre hombres para que ellos configuren una comunidad. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento. Hoy, de alguna manera, cada uno se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos. El sufrimiento se privatiza y se individualiza, pasando así a ser objeto de una terapia que trata de curar al yo y su psique. Hoy todo el mundo se avergüenza, si fijaron ya había repetido esta frase, todo el mundo se avergüenza, pero cada uno se culpa solo a sí mismo de su endeblez y sus insuficiencias. No se establece ningún enlace entre mi sufrimiento y tu sufrimiento. Se pasa por alto la sociabilidad del sufrimiento. Fin de la cita. Es por eso que hoy nos sentimos culpables de no tener dinero o de no cuidar nuestra salud y estar a punto de la muerte, por cosas que finalmente no están en nuestras manos. El individualismo en el que vivimos es terrible. No deberíamos entonces olvidar la hospitalidad y la relación tan importante que tiene a asilar la palabra del otro, nuestra propia palabra en la escucha de los demás y en nosotros mismos. Que la palabra se escuche para que se tome otra forma y que al tener todos los poderes, al escucharla, ella nos transforme. Esto no es fácil,
pero escuchar es una de las labores éticas, políticas y del cuidado de sí más importantes de nuestra época. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aplauso. Vamos a dar unos 30 minutos para preguntas y respuestas. Si gustan, vamos conforme vayan levantando su mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Muchas gracias, soy Roxel. Quería yo un terapeuta y elegí a uno que se autonombra, me advirtió, yo soy psicoanalista. Y bueno, fue el primero que encontré y dije, pues Pero lo que sé es que hay varias tendencias. ¿Cuáles son las tendencias oficiales? Sé que uno es el psicoanálisis, otro es la gesta, no sé cuántos más hayan. ¿Cuáles son las oficiales? Esa es la pregunta. Se escucha de dos maneras, las oficiales. No estoy yo calificado para decir una cosa así. No soy oficial, no puedo decir cuáles son las oficiales. Es verdad que tú planteas que existe la Gestalt, existe el psicoanálisis, existe el cognitivo-conductual, existe varios tipos de psicoanálisis, kleiniano, bioniano, winnicottiano, lacaniano, milleriano, hay un montón. Pero tu pregunta se la puedes hacer al ChatGPT y te contesta. Más interesante, quizá a lo mejor tu pregunta tendría que ver con cuál es la demanda, ¿no? Pero no soy oficial para decir cuál es. Hola, doctor. Mucho gusto y un placer escucharlo. Pues divido mi pregunta en dos partes. La primera tiene que ver con un lapsus que usted comenta, que me sentí un tanto identificado como terapeuta. Pensé en un paciente o analizando que alguna vez llega y cuenta un sueño, pero un sueño muy interesante porque dice que sueña que es un perro ovejero. Sin embargo, al momento de decirlo dice, sueño que soy un perro ovejero. Y conforme lo va elaborando, pues va poniéndose en contacto con este deseo de tener pues muchas mujeres, ser un perro viejero, tener bastantes. Entonces lo habla y voy entendiendo y voy escuchando cómo se va sintiendo muy apenado por lo que va comentando. También algo que comenta usted sobre el tema de la represión y las cosas que la cultura omite. El pasado 10 de septiembre fue el Día de la Prevención del Suicidio y percatándome en redes sociales es una palabra que no se puede usar. Incluso el algoritmo te advierte que si usas esa palabra se verá limitado tu alcance a los usuarios que buscan escucharte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué postura ética podría proponer el psicoanalista o un psicoanálisis a los temas de tanta censura que hoy en día, no sé, podríamos pensar que es una cultura que es un péndulo entre un exhibicionismo y una censura desmedida? Entonces, ¿qué postura ética usted considera que el psicoanalista podría tener en estos planteamientos que le propongo? Muchas veces. La postura no es la única, no es excluyente, hay varias. No significa que sean excluyentes y que tengan que ver con distintos tipos de psicoanálisis, sino que existen varias posturas éticas. Una de las posturas éticas más importantes del psicoanálisis, la dije, es poder alojar cualquier palabra por más escandalosa que sea. ¿Qué significa eso? Significa que a todo aquello que es censurable en una cultura el psicoanálisis tendría la posibilidad de alojarlo. No digo la obligación, porque eso ya te plantea un problema muy fuerte de político, ¿okay? Sino el psicoanálisis tiene que ver con la posibilidad de escuchar algo que la propia cultura no escucha. Pero es muy bueno tu ejemplo. Por ejemplo, tú eres un perro es un tipo que todo el tiempo está viendo detrás de qué morra va, ¿no? ¿Es eso censurable? Sí, socialmente es censurable. Si eres un perro o viejero, la posibilidad de que él pueda incluso dividirse y avergonzarse, porque por un lado sí lo es, pero por otro lado también le incomoda o le ha producido un montón de cosas, ese síntoma. La división subjetiva es, me gusta esto, pero al mismo tiempo no me gusta. Y eso produce un síntoma. El psicoanalista
o la psicoanalista tendría la posibilidad de alojar eso que en otro lado no, incluyendo la posibilidad, o sea, que es decir, que el psicoanálisis no censuraría algo ni políticamente ni moralmente, sino que es la posibilidad de, digo posibilidad porque no es una obligación. Y dos, hice mi formación clínica en Francia, y uno de los grandes problemas en Francia es que si tú escuchas que un analizante habla de un acto terrorista, tienes que denunciarlo. Y sí, porque si la paciente o el paciente logra realizar un acto terrorista, tú te vas a la cárcel también. Si tú le avisas eso al analizante, no habla nada y no va a haber posibilidad de alojarlo. Y además me convierte eso en un delator. O sea, que hay una cuestión también de valentía en la posibilidad de alojar cosas que la propia cultura no tiene. ¿Me explico? Lo que es censurable. Y en Estados Unidos es un problema muy fuerte en Estados Unidos. Tú tienes la obligación, pero además, claro, en el momento en que te lo ponen como una regla, tienes unas antenitas que todo el tiempo van a estar buscando o el abuso sexual o el suicidio en Estados Unidos. Pero ni siquiera es porque te interese la persona, es para no meterte problemas, lo cual es una cobardía terrible. Y entonces, ¿qué tipo de psicólogos o terapeutas se construyen en Francia y en Estados Unidos con este tipo de reglas? ¿Quién va a querer ir? Esto lo planteó una colega mía en Francia porque un árabe que no conseguía trabajo, que lo despreciaban en todos lados, que tenía más de 60 años, dice, estoy harto, lo único que me dan ganas es de meterme al metro con una bomba y explotarlo. Y obviamente, a cualquier persona que estamos aquí, tú dices, me puto y me meto al metrobús y lo reviento, ¿no? ¿Qué tiene? Pensarlo o decirlo. Pero allá tienes la obligación de denunciarlo, y es bien fuerte. Entonces, una cuestión ética en psicoanálisis es poder alojar en cualquier cultura algo que en una cultura no soporta. No como obligación, sino como posibilidad. Aquí es posible hablar de algo que en esta cultura no es posible alojar. Sí. Buenas tardes, profesor. Yo pensaba, bueno, iba siguiendo como el hilo de la conferencia y mencionó mucho usted sobre la política. ¿Usted qué diría? ¿Cuál es la implicación política quizás del psicoanálisis? Porque si bien el psicoanálisis aloja quizás ese malestar que no se puede decir en la cultura, también ha promovido ideales de la democracia liberal, ¿no? No sé, el individualismo, ¿qué más? Zaretsky tiene tres, ¿no? El individualismo, el yo y no sé cuáles otros. Nihilismo. Ahí estás siguiendo. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece interesante porque aparte de, digamos que abordar esa posibilidad, ¿usted qué diría? ¿No? Porque siento al psicoanálisis en ese sentido rebelde, ¿sabes? Quizá también anarquista, ¿no? por nombrarlo en esa línea, pero me parece importante que la implicación política del psicoanálisis se ha olvidado, ¿no? Y se le ha tomado como una psicología, ¿no? Mencionaba el compañero acá que yo creo que se refería a la psicología en general, ¿no? Porque el psicoanálisis es otra cosa, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál sería para usted esa implicación política aparte de albergar esa posibilidad, cuando sin embargo ha promovido ideales, ¿no? De la democracia? Dices democracia como algo peyorativo y negativo, y no significa que, es decir, tienes un concepto de democracia que tiene un individualismo, pero trato de responder. No sé si tenías de tu pregunta. Sí, por supuesto, es una democracia peyorativa. Bien, son tres ejes los que propone un cierto programa de investigación científica de psicoanálisis, que es ir en contra de tres ejes: nihilismo, individualismo y biologicismo. Ya sabemos a quién pertenece eso, ¿no? Y contra eso habría la causa del deseo, ¿no? La inyección de otredad y la palabra frente al biologicismo.
Es decir, a ver, ¿qué significa eso? Voy a radicalizar más tu pregunta, tu cuestionamiento, porque no es solamente una pregunta, es un cuestionamiento. El sobrino de Freud fue quien introdujo las ideas de Freud y las hizo exitosas en la industria de la publicidad en Estados Unidos, con efectos nefastos. O sea que hay un transporte de las ideas freudianas para crear un individualismo hedonista capitalista, obviamente, especialmente eso es un caso concretísimo, ¿no? Tu pregunta es un torito, porque entonces implicaría si existe la izquierda y la derecha freudiana o la izquierda y la derecha lacaniana. Y sí la existe. Lo que pasa es que se nombra pocas veces la derecha lacaniana, pero la hay, ¿eh? Y yo creo que la derecha lacaniana sí apunta a que la dirección de la cura y el fin de un análisis apunta a un individualismo en donde cada una de las personas pueda tener un goce, aceptar su propio goce de manera individualista. Y que solamente podría ser en entornos neoliberales. Viene una pregunta muy fuerte: ¿existe el psicoanálisis en regímenes políticos y económicos distintos que el capitalista y que la democracia? Porque vamos a decir una cosa más. Voy a contar a responder tu pregunta, porque hay que decir una cosa más. Hoy por hoy, sigamos a Slavoj Žižek, capitalismo y democracia ya no están unidas, ya no están unidas. Eso problematiza un montón. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible el ejercicio del psicoanálisis como lo conseguimos? El capitalismo o la democracia, o las dos juntas. ¿Y es posible el psicoanálisis en otro régimen económico y político distinto al capitalismo o a la democracia? Es una pregunta bien importante, y que no tiene que ser únicamente el comunismo, porque en el punto en el que estamos, teniendo a la muerte aquí llamada antropoceno o capitaloceno, ¿sí?, la invención de un nuevo régimen económico y político es importantísima. Hay otro mecanismo, hay otra forma de leer a Lacan que no sea el nihilismo, el individualismo, el biologicismo, y que tampoco es el del programa científico al que te adhieres, supongo, por lo que me has dicho. Y ustedes pueden encontrar un libro maravilloso de un brasileño que se llama Vladimir Safatli, que se llama algo así como Lacan y la emancipación, en donde acabo de decirlo ahorita claramente, ¿no? El mito individual del neurótico es no poder socializar. Entonces, el psicoanálisis, tal como yo lo entiendo, el psicoanálisis lacaniano, al menos como yo lo entiendo, no va por el lado del individualismo, sino por el lado del vínculo con nosotros. En el seminario, disculpen porque es público de mi seminario, cuando hablamos del número 3 y la lógica de la sospecha, o el tiempo lógico y el acerto de situación anticipada, la frase más importante es que uno no llega a la verdad sino a través de los otros. Lo dice tal cual Lacan. Existe la derecha lacaniana que ha individualizado, ¿sí?, y ha hecho del psicoanálisis un monstruo, sí. Te respondí, creo. Doctor, buenas tardes. Bienvenido de nuevo, sí, siempre vienen las matemáticas. Sí, gracias. Quiero hacer dos comentarios. Me pareció muy interesante que usted hace unos minutos, cuando estaba viendo la conferencia, dijo que la escucha de la persona no la escuchan, que nada más la están observando como psicoanalistas, que son. Bueno, ¿qué piensa usted en que se habla ahorita de unos nuevos regímenes actuales, en los cambios, en el cual la verdad siempre es censurada ante ciertos motivos, en el cual no queremos escuchar una verdad y siempre la censuramos o la buscamos siempre un culpable de esa manera? ¿Por qué el psicoanalista no lo manifiesta de esa manera? Le voy a decir por qué. Porque un psicoanalista siempre hace un dicta, es decir, que tienes que hacer esto para sentirte tú bien, ¿no? Pero en sus palabras
a veces motivan a que yo tenga a que yo pueda hacer lo que sea lo indebido, ¿no? En este caso. Ahora, también ahorita me estaba hablando usted de la democracia y estaba hablando usted del capitalismo. Creo que ahorita el capitalismo sí está alejado de la democracia, pero los nuevos regímenes son los más importantes en este caso, en el cual no son convenientes en algunos casos. El sentido es que cambiar de una derecha a una izquierda, o una izquierda a una derecha, a un nuevo pensamiento, ¿sí? Es muy dañino para muchas cosas, porque meten meten una dictadura de esa manera. Usted está hablando del comunismo, precisamente no es el conveniente en la actualidad. Y entonces, ¿Cuál es su pregunta? o sea, mi pregunta es, ¿usted considera que el psicoanalista, un psicoanalista perjudica a una persona que está teniendo cierto sufrimiento en este caso? Por ejemplo, que estamos ahorita viviendo en estas épocas, en este sentido. No lo puedo responder en general a la pregunta específica. Primero, gracias por la pregunta. Y no podría responderlo generalizando así. Puede, así como posibilidad, ¿puede una psicoanalista o un psicoanalista perjudicar a su analizante? Sí puede, pero obviamente, como posibilidad está. Se supone que apostaría a que hay un montón de desarrollos conceptuales y de estructura de la clínica que apuntarían a que la persona estuviera mejor, pero a su pregunta es, obviamente, un psicoanalista puede perjudicarse, obviamente, en general, así como puede, pues sí puede. La idea sería que no. Ahora, para agregar un poco más porque si no estoy diciendo alguna obviedad, se supondría que existen ciertos conceptos y ciertas estructuras para poder pensar la clínica que permitirían orientar a que ciertos actos del psicoanalista apuntaran no a perjudicar, sino a mejorar. Pero ahora, ¿qué implica mejorar? Ahí sí necesito decir una cosa bien importante para poder agregar algo extra. El fin último del psicoanálisis no es una cuestión terapéutica, no es que se sienta mejor únicamente, es un efecto secundario que puede o no ocurrir, generalmente ocurre, pero la finalidad última del psicoanálisis tendría que ver con analizar únicamente. Y es muy interesante porque la palabra que utilizó Freud, y Freud estaba al tanto de esto, es psicoanálisis y no psicosíntesis. ¿Por qué digo que estaba al tanto? Porque en las discusiones en su época, ¿sí? unas décadas antes, y Freud estaba al tanto, repito, eran sobre si la fundamentación de la ciencia como la química era analítica o era sintética. Es decir, que el fundamento científico de la química tendría que ver con la reducción a los elementos mínimos o lo sintético. ¿Cuál es su unidad? Que es un problema similar al problema de la biología. La unidad última de la biología es el sistema o el órgano. Son dos posturas distintas. En su momento se discutió y la cuestión era el análisis. El fundamento era el análisis. Y por eso Freud escogió psicoanálisis y no psicosíntesis. ¿Qué significa eso? Que lo que hace un analista es analizar y después la forma en que se vuelvan a reunir esos elementos analizados depende del analizante. Eso no lo puede decidir el analista, porque entonces es un ejercicio de poder que sintetiza a los elementos analizados. Entonces, el único objetivo del análisis es analizar y que el analizante lo sintetice como pueda. Esa es como una formulación un poco rudimentaria, pero... Y dije algo también extra para abonar y no contesté el problema de la democracia. Pero dije de pasada que el psicoanálisis también se podrían encontrar ciertos elementos que lo ubican en la genealogía del cuidado de sí. O sea que uno de los efectos que puede producir el psicoanálisis
es poderse ocupar de uno mismo. Esto lo he platicado un poco más en mi seminario, que el psicoanálisis tiene tres genealogías, o tres genealogías sucias que están mezcladas. La terapéutica, ¿sí? La clínica como una lógica científica para poder curar, ¿sí? Y el cuidado de sí. En Freud es muy claro que proviene de la Universidad de Viena y tiene toda una visión clínica, pero al mismo tiempo viene de la hipnosis, de la catarsis, de un montón de prácticas terapéuticas. Y lo que hace Freud es un híbrido entre prácticas terapéuticas y clínica como tratamiento científico. Pero sin darse cuenta también introdujo un tercero, en Lacan es clarísimo, de el cuidarse, el ocuparse de sí mismo, para decir algo más. Es decir, que podríamos tener tres tipos de finalidades en psicoanálisis: ocuparse de una misma, efectos terapéuticos y un tratamiento clínico. Termino con una cosa, lo de la democracia. Todo depende de cómo pensemos la democracia, si la democracia representativa, la democracia, bueno, el chiste gringo, ¿no? Es decir, encontraron un nuevo pozo petrolero en Honduras, bueno, it seems that Honduras needs some democracy, ¿no? Si nos tomamos en serio, es decir, ¿qué aporte podría ser? Déjame ponerlo en términos muy pomposos. ¿Qué aporte podría tener el psicoanálisis en la humanidad? No porque lo quiera, el psicoanálisis, sino que es una posibilidad si alguien puede tomarse en serio el psicoanálisis. No que Freud o Lacan haya querido hacer eso, pero puede radicalizar ciertos aspectos de la democracia, como darle los poderes a la palabra, darle los poderes, es decir, sería una democracia no del pueblo, ¿no? Sino sería una democracia de la palabra. No, sí, justo en esta parte también que usted indica en la igualdad, ¿no? O sea, parte de la democracia el ser iguales, ¿no? O sea, analista y analizante, ¿no? No hay un ejercicio de poder. ¿Qué significa, por un lado, darle los poderes? ¿Qué significa en términos democráticos? Darle la palabra, o sea, darle el poder a la palabra. Y dos, que todos tengan la misma igualdad en el sentido de la palabra. Y más fuerte, que eso es lo que plantea Vladimir Zaffarle para poder profundizar en tu pregunta. ¿Qué significa ciudadanos que puedan destituir su yo? Porque en las democracias liberales se trata, y es una cosa bien fuerte, se trata, nos hemos metido en un callejón sin salida de democracias que lo que producen son políticas identitarias, en donde todos se pelean con todos. Porque no eres lo suficientemente queer, porque no eres lo suficientemente... eres muy blanquito, pero entonces no eres demasiado moreno, o eres hombre, entonces empieza toda una proliferación de problemas identitarios, y no como de posición o como desmantelamiento de las identidades y del yo, o de las identificaciones, para ponerlo en términos policíacos. Bueno, sí, hola. Gracias, muchas gracias, ha sido todo un placer escucharte. La verdad que esto último me parece increíble, el poder de la palabra. Me llevo a casa, porque la verdad, cuando uno hablé y estoy un poquito de psicoanálisis, parece ser que hay una tendencia, al menos hace unos años, ¿no?, de hablar de ética, de psicoanálisis, pero lo que yo me llevo a casa de escucharte a ti es una política del psicoanálisis, lo cual te repito, te agradezco. Y bueno, yo quisiera hacerte las viñas, es una perplejidad mía la que tengo y la que te quiero plantear, y voy a ver si lo logro. Has hablado de esta capacidad de poder alojar la palabra en la práctica psicoanalítica, y al mismo tiempo recuerdo que Michel Foucault, a quien mencionaste un poquito de paso, hace una crítica que no es que la crítica o la perspectiva psicoanalítica de Foucault se basa totalmente en esto, no hay varias cosas,
para hacer una crítica al psicoanálisis freudiano, principalmente en el sentido de estar produciendo normalidad a través del complejo de Edipo, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo, ¿cómo conciliar esta producción de la normalidad? Podríamos decir, en lenguaje de ahora, esta producción de identidades a través o por mediación del complejo de Edipo, con esta capacidad cuasi democrática de poder alojar la palabra. Esa sería una pregunta. Y la otra es algo que no sé si intenté escuchar, pero quizá lo bloqueé psicoanalíticamente. Hablabas de dos escisiones entre saber y verdad en una época, y hay otra época entre poder y no alcancé a escuchar cuál era el otro extremo de la escisión, lo cual me lleva un poquito a ciertas reflexiones de Paulo Virno, donde precisamente él trata de hacer un diagnóstico de la sociedad actual, pero alejado completamente de la temática del poder. Estoy pensando en el libro sobre la impotencia. Gracias. Bien. No recuerdo bien la primera parte, disculpa, porque estoy perdiendo, pero a ver, cuando digo que hay un Lacan teórico de la modernidad, es que Lacan sí se tomó en serio. No significa que todo el mundo se lo tenga que tomar en serio o que tome esa dimensión, hay toda una discusión. Pero Lacan es moderno en el sentido en que hay una discontinuidad entre el mundo moderno y el mundo antiguo, o el mundo moderno y el mundo clásico y antiguo, ¿sí? Y ese punto, ese viraje se da alrededor del siglo XVI-XVII, ¿no? Y es una doble escisión, es un doble rompimiento entre saber y verdad, ¿sí? Del saber se ocuparía la ciencia, a la ciencia no le interesa la verdad, le interesa la exactitud, que es distinto. Y la verdad se ocuparía la filosofía. El problema es que la verdad tiene connotaciones de sentido. Y el psicoanálisis se haría cargo de justamente la escisión del sujeto entre saber y verdad, que produce sujetos divididos y síntomas. Esa es como la primera escisión. La segunda escisión es entre poder y autoridad. Y no sería casualidad que nuestro presidente actual en algún momento lo que hizo fue cuestionar, les decía el presidente legítimo. O sea, el problema de la legitimación es un problema que está justamente una pata entre el poder y otro entre la autoridad. ¿Cuál es el tema más importante en psicoanálisis respecto a esta segunda decisión? Es el problema de la transferencia. ¿Por qué? Porque el problema de la transferencia es, al psicoanalista se le otorgan todos los poderes y está legitimado su autoridad. Su autoridad radica en la palabra. Y por eso, ¿de qué se le acusa siempre a Freud y a Lacan? De charlatanes. De tener autoridad cuando no la tienen. ¿Y cómo se construye su autoridad? Por medio de la palabra. Es la idea de charlatán. O sea, que la palabra todo el problema, déjenme decirlo claramente, la palabra charlatanería, la palabra pseudociencia y la palabra posverdad pertenecen a nuestra época. Son efecto de la división entre poder y autoridad. No hay forma de garantizarlo. O sea, por más instituciones psicoanalíticas o por más formaciones universitarias o clínicas que tenga un psicoanalista, ¿sí?, no puede legitimarlo. Y eso es un problema bien fuerte. Pero, a ver, díganmelo por amor de Dios. ¿Ustedes creen que el psicoanálisis está en crisis en ese punto? Vean Estados Unidos. Vean a Trump mandando a la gente al Capitolio, ¿no? O lo que pasó ayer, ¿no? Es decir, todo el problema de este tipo de sucesos ya tocó a nuestro mundo moderno. El psicoanálisis lo viene pensando desde hace como 100 y tantos años. Y ese es un problema bien interesante. Entonces, el problema de la decisión entre poder y autoridad en el psicoanálisis se llama transferencia, y por eso es muy fácil acusar a Freud o a Lacan de charlatanes.
No recuerdo la primera parte de tu pregunta, no disculpa. Bueno, perdón, ya estamos un poco sobre el tiempo, me disculpa, sé que se quedaron algunas preguntas en el tintero. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero compartirles la bibliografía de esta conferencia que nos hizo a bien darnos el doctor. Es El robo de la Mona Lisa, lo que el arte nos impide, de Darian Líder, 2014, y es de la Editorial Madrid, sexto piso, perdón, es de Madrid, sexto piso. Y la Retratos del Deseo, de Máximo Recalcati, 2023, es de México, en la Editorial Paradiso. Bueno, quiero invitarlos, este experimento volvió a salir muy bien. Les doy muchas gracias al doctor, una magnífica conferencia. Si nos quedamos con preguntas, es que significa que sí funcionó. O sea, decían en la facultad que si una tesis, al hacer tu tesis quedaste con muchas respuestas más que preguntas, estás mal. Significa que tienes que acabar con más preguntas que respuestas. Y bueno, quiero invitarlos, vamos a tener estas conferencias cada 15 días, van a ser 5 conferencias. La próxima conferencia es el jueves 26 de septiembre con el maestro Andrés Méndez, que tenemos aquí el gusto de contar con su presencia aquí en primera fila. Cuerpo y realidades, la clínica psicoanalítica en los tratamientos virtuales. El jueves 10 de octubre vamos a tener a la doctora Liora Stavshansky, Infancias y adolescencias en ciberespacio, pensar desde el psicoanálisis. Jueves 24 de octubre tenemos al maestro Jonathan Silva, la descolonización del aparato psíquico. Y el jueves 7 de noviembre, con el cual finalizamos las conferencias, tenemos nada menos que a la psicóloga Cynthia Prisma, un hilo de estructura entre el psicoanálisis y la literatura. Por favor, los invitamos, les pasamos una lista, aparte de para poder demandar más de estas actividades, comentándoles que, bueno, parte de las funciones de la Biblioteca Vasconcelos, más allá de ser una biblioteca, somos un centro cultural. Por ley, la Ley General de Bibliotecas Públicas nos pide hacer difusión a la cultura, y con gusto hacemos este enlace con los maestros, los académicos, los del conocimiento, con el público usuario. Tenemos más de 1 millón de libros, los libros van a la gente tiene el conocimiento y queremos que también regresen a los libros. Comentarles que estas conferencias las hacemos para que ustedes puedan entablar este diálogo, este puente, y que pues, queremos seguir contando con su presencia. En la lista viene ahí que si nos autorizan sus datos personales, por eso los tenemos que pedir, porque les vamos a enviar un correo por parte de Educativos Vasconcelos, invitándoles a las siguientes conferencias, tanto de estas como de otras actividades educativas. Prometo no enviar nada de Morena. Todo va a ser educativo de la Biblioteca Vasconcelos. Si no, de vez en cuando revisan su spam, a veces Google nos hace la bromita, pero pues, por favor, no dejen de venir, por favor, están muy invitados, estoy muy complacido. Y bueno, un fuerte abrazo. Quiero que le demos un fuerte aplauso, al doctor Carlos Gómez Camarena y al todo el canto la cámara. Gracias, siempre bienvenidos. Los invitamos. Creo que ya no esta invitación, algunos ya lo saben. Tenemos diálogos sociológicos los sábados también cada 15 días. Vamos a iniciar nuestra tercera temporada rompiendo todo vamos con esa serie Marco. Vamos a verlo desde el punto sociológico de agencia, de estructura. Y bueno, pues también lo vamos a transmitir. Ese sí lo vamos a poder transmitir en streaming. Estamos grabando las conferencias. El foro del Campo Langaniano lo va a subir a sus canales. Nos van a compartir también los enlaces para que también los podamos compartir en nuestras redes. Pues muchas gracias por venir. Esta es su casa, la Biblioteca Vasconcelos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quedaron todas estas preguntas.